El ser humano se expresa a través del lenguaje articulado de las palabras, pero se sabe que el lenguaje no es suficiente para expresar muchas cosas. Cuando se trata de expresar sentimientos, por ejemplo, el lenguaje se queda corto. Entonces ahí toca acudir a la mímica, toca acudir al gesto, toca acudir a la caricia, al abrazo, etc. Sin embargo, el idioma, la lengua es de gran utilidad para comunicarnos y para hacer vida social. Pero primero le quiero decir que este canal es Salud, Dinero y Amor, Despertar para Valientes. Mi nombre es José Augusto Castro Sánchez y le quiero hablar de etimología. Usamos el lenguaje a diario, pero a veces de pronto no reflexionamos sobre el origen de las palabras. Y resulta que todas las palabras tuvieron un origen bien curioso. Recuerdo en estos días que estuve por ahí buscando información sobre los apellidos. Y resulta que cada apellido tiene un trasfondo histórico muy curioso. Por ejemplo, en España, por allá por la Edad Media, cuando empezaron a formarse grupos humanos, las primeras poblaciones, los primeros poblados, pues por ejemplo llegaba y se formaba ahí un grupito y entonces había alguien que se llamaba Juan, pero después llegó otro Juan y entonces se presentaba confusión. Pero entonces este Juan vivía al lado de un río, donde se unían dos ríos. En cambio el otro Juan vivía abajo en la cuesta. Entonces se empezó a designar a Juan de los Ríos y a Juan de la Cuesta, por ejemplo. Y así se formó el apellido de los Ríos y el apellido de la Cuesta. Otras veces era por la profesión que realizaba la persona. Entonces Zapatero, por ejemplo, como el presidente de España, era una persona que realizaba la labor de hacer zapatos. Entonces José Zapatero. Y entonces ya los hijos de José eran Pedro Zapatero, Mario Zapatero, etcétera, ¿sí? Y se fue formando ese apellido. Uno bien curioso que encontré era Expósito. Cuando había madres solteras, habían conventos y entonces el convento tenía una ventanita afuera con un espacio ahí, una tabla donde se podía colocar algo. Bueno, las madres solteras que no sabían qué hacer con sus hijos de pronto porque estaban viudas o no tenían medios económicos, solían dejar a su criatura, a su bebé, ahí en esa ventanita, sobre esa tabla, y sonaban una campana. Cuando sonaba esa campana ya las monjitas sabían, salían y encontraban al expósito ahí, así se le llamaba, expósito, un niño expósito, o sea, un niño que lo colocaron ahí. Pues de ahí surgió el apellido Expósito. O sea, quien tenga ese apellido en su pasado es porque hubo un antepasado que fue entregado, que fue regalado a un convento. También encontré que decía que los apellidos terminados en EZ, Rodríguez, Sánchez, ¿cuál otro? Bueno, todos los apellidos en EZ que tenían que ver como con nobleza, era una casa de nobleza, porque se hacía mucha diferenciación entre el origen de la familia, la casta, por decirlo así. Bueno, y así sucesivamente, los distintos apellidos, cada uno tenía que ver con algo. Pensemos, por ejemplo, en Correa, apellido Correa, ¿por qué sería? Pues porque había alguien que hacía correas y entonces ahí nació el apellido. O, por ejemplo, el apellido Castro, yo tengo el apellido Castro. Bueno, alguien se dedicó a hacer esa labor de castración al ganado y entonces de ahí derivó el apellido Castro. Bueno, usted puede investigar un poco, de pronto dejo un link aquí debajo sobre el origen de los apellidos, ese que le digo, el video que vi, que es bien interesante. Pero yo le quiero hablar a ustedes de etimología, sobre el origen de las palabras. Y le voy a dar algunos ejemplos bien curiosos. Por ejemplo, la palabra orina y oro están emparentadas.
oriente y origen, todas esas palabras tienen la misma raíz. La orina es amarilla como el oro, ¿cierto? Oro, orina, oriente por donde sale la luz del sol, donde sale el sol, el oriente, origen es el inicio, como cuando inicia también el sol, origen, oriente, oro, orina, ¿sí? Ahí se ve el significado pues similar de estas palabras. La palabra sacro, sacro quiere decir sagrado. De pronto usted no había reparado en que sacrificio tiene que ver con sacro. Ese ficio y ficio es oficio, el sacro oficio, el oficio sagrado. Ese oficio sagrado era ofrendarle a la divinidad las semillas o no sé, de pronto un sacrificio animal que se acostumbraba a ofrecerle a los dioses, entonces el sacro oficio. Hablan de los mataderos como centrales de sacrificio. Qué bueno que ahí hubiera un poco como de misticismo y al menos se consagraran esos animales que se van a sacrificar. O sea, ofrecerlos a Dios como le digo yo, sí, como una ofrenda que va a redundar en el cultivo de nuestra vida y que pues se hace esa muerte, se produce esa muerte del animal para permitir que otros vivan, más no simplemente llegar de una manera bárbara y tratar a los animalitos de la forma más inmisericordia y como si no sintieran. Son dos cosas bien diferentes. Por supuesto que el resultado es el mismo, matar el animal. Pero hay una gran diferencia entre la forma en que se haga. Los hindúes, por ejemplo, tienen un rito donde sacrifican una cabra, si no estoy mal, y le hacen, lo ofrecen a Shiva, el destructor, y consagran al animal, le ponen las manos, lo acarician y bueno, y llegado el momento, le dan el golpe mortal. Es muy diferente repito, a lo que hacen en las equivocadamente llamadas centrales de sacrificio. Bueno, es posible que usted esté pensando que de todos modos esto es bárbaro, matar animales. Y de pronto sí, de pronto hay que llegar al vegetarianismo total, pero pues la cuestión es que nuestro cuerpo necesita todavía la proteína animal, entonces prescindir de esto es complicado. Pero bueno, me desvié un poquito. Sacristía también viene de sacro, sagrado. Los huesitos de la pelvis que forman como un triángulo, la columna vertebral en la parte de abajo, se les llama los huesos, el hueso sacro, sagrado, porque se dice que ahí se alberga la serpiente ígnea de los mágicos poderes, que es la diosa Kundalini, que se le ha llamado así pues en terminología hindú, la que confiere el poder al iniciado, que no es otra que la energía sexual que se despierta y sube por la columna vertebral. Entonces, el hueso sacro, el hueso sagrado, de ahí surgió ese nombre, sacro sagrado. La palabra cardíaco viene de cardis, que es corazón, cordial, de corazón, con cordialidad, también tiene la misma raíz. La palabra castidad, no sé si usted se había dado cuenta que casto, de casta y castidad, tienen la misma raíz, ¿cierto? El mismo origen. Un toro de casta. ¿Qué es un toro de casta? Es un toro casto. Es un toro que no está en relación sexual con todas las vacas, sino que se conserva su energía sexual. Es un toro casto y es un toro baraví, un toro lleno de fuerza, de vitalidad, de hermosura, ¿sí? Que es el que utilizan para lidiarlo para el toreo, ¿no? Por lo menos cuando se practicaba en España, porque ya pues en este momento lo han prohibido y todo el cuento. Pero realmente era una ceremonia lo que se hacía con esto, que tiene todo un trasfondo esotérico, pues que no voy a explicar acá. Entonces, casto, castidad, están relacionados. La palabra éxito. En inglés, exit
está a la salida del teatro y a la salida de, cuando usted va a embarcar el avión, por donde sale usted, esa puerta ahí aparece con la palabra exit. Es salir de un ambiente limitado a uno mucho más amplio, es despegar, es salir, ¿sí? Exit. Y el éxito no es otra cosa que eso, es despegar de la cotidianidad de lo común y tener más amplitud, más dominio del plano físico y material y económico, sí, el éxito. Exit, igualmente la palabra excitación, excitarse. Excitarse o excitación es despegar de la cotidianidad, del plano físico como tal y subir un poco en el nivel, yo diría, espiritual, a través de la emoción, a través del cuerpo, a través del contacto con la energía líbido, con la potencia sexual que hay en uno. La palabra turbio o turbación y la palabra masturbación tienen relación. Turbio es oscuro, es sucio, un agua turbia, y masturbación vendría a ser el equivalente a estar más sucio, más turbado, ¿sí? Entonces, mire lo curioso el significado, ¿sí? La palabra demente y demonio creo que tienen relación, porque antiguamente a los locos se les llamaban endemoniados. Entonces, demen y demon, demon, demonio, demente, ¿sí? Que tiene un demonio en la mente. La palabra pene tiene que ver con pena y con penis, que sería la raíz, con penalizar y con penalti en fútbol, ¿sí? Es cobrar una pena. Normalmente se relaciona los órganos sexuales con la vergüenza, con la pena. Bueno, ahí está la relación. La palabra cura, curar, y el oficio de sacerdote, parece que tienen también relación. Antiguamente escuché en una charla hace muchos años que había un día en el año que se celebraba las curaciones en un grupo esotérico que era el de los gnósticos, que existió hace muchos cientos de años, y era el día gnóstico, y de ahí surgió la palabra diagnóstico, donde se decía qué enfermedad tenía la persona y todo esto, y la persona, el médico que curaba a estas personas, que era un gnóstico sabio en el conocimiento profundo, era el cura, se le llamaba cura porque era el que curaba, y de ahí cura y sacerdote se volvieron prácticamente lo mismo. También la palabra amoníaco creo que tiene que ver con el dios Amón, Amón-Ra, y en alguna parte de las pirámides en Egipto como que le hacían culto a este dios, fue lo que investigué la otra vez, y entonces ahí huele a amoníaco. Parece que utilizaban la orina añeja, posiblemente en baños, no sabemos, y se le hacía ese culto al dios Sol. Entonces Amón y amoníaco, orina, tienen relación. Bueno, son curiosidades. Esto lo hay en todos los idiomas. Mire, cuando los ingleses invadieron Vietnam, los vietnamitas salieron y les dijeron: verdes, váyanse, porque iban vestidos de verde con sus uniformes, y entonces les decían green go, o sea, verde, váyase, verde, fuera. Y ahí surgió la palabra gringo. ¿Quién creería eso? O por ejemplo la palabra guachimán, que es un vulgarismo del español, un guachimán. Se dice que un guachimán es un vigilante. Y resulta que la palabra viene de watch, que es mirar en inglés, y man, que es hombre, watchman. Pero entonces, dicho con ligereza y con rapidez, watchman, 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 se volvió watchman. Sí, watchman, watchman. Y de esa forma surgen palabras. Es una cuestión bien curiosa. Entonces, no, todo esto es etimología y vale la pena tenerlo en cuenta y investigar sobre el tema.
Todo esto lo cuento para uno vivir mejor, porque esto es salud, dinero y amor, despertar para valientes.